Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, amados hermanos, y bienvenidos a una reunión más con la palabra de Dios. Vamos, como tenemos por costumbre, a comenzar entregando este tiempo al Señor, preparando nuestro corazón para poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche nos despojamos de toda carga innecesaria, de toda perturbación, de toda distracción, Señor, y declaramos con nuestra confesión que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, que estamos alertas, Señor, a poder escuchar tu palabra. Perdona todos nuestros pecados, quita toda carga, Señor, de nuestras vidas y danos en esta noche la revelación de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches una vez más, amados hermanos. Nosotros anoche compartíamos sobre el mundo al revés, un tema que lo hemos titulado de esa manera, y veíamos cómo este mundo predomina el pensamiento del hombre sobre el pensamiento de Dios, predomina la justicia del hombre sobre la justicia de Dios, predomina la palabra del hombre sobre la palabra de Dios, la moral del hombre sobre la moral de Dios. Entonces, hemos distorsionado, hemos torcido las verdades de Dios para poner nuestra propia verdad allí. Nosotros leíamos anoche en Romanos 1, leímos desde el 21 hasta el 25 y dijimos que hoy avanzaríamos desde el 26 hasta el 32 y vamos a hacerlo de esa manera. Dice así la palabra del Señor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. El verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de lascivia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El verso 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Es terrible, ¿verdad? No solamente es la gente perversa que hace lo malo, sino que luego nosotros los que vemos esa maldad, dice aquí que nos complacemos viendo esas prácticas abominables. Es fuerte la palabra, es lo que está escrito aquí, es lo que estoy compartiendo. Ya verán, no es una doctrina nueva, no es el hermano Max tiene, digamos, un enfoque sobre lo malo, lo negativo. No, estoy leyendo Romanos, el libro de Romanos, de capítulo 1, versos desde el 26 en adelante. Obviamente nosotros tenemos mucho material aquí para poder estudiar, meditarlo. Pasaríamos varias semanas leyendo, estudiando, meditando el libro de Romanos. Es lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma. Ahora, fue como para cerrar lo que nosotros anoche habíamos comenzado
con este temita de el mundo al revés. Ahora nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice así la palabra del Señor: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta Isaías es el primer libro de profecías que aparece acá en la Biblia. Vamos a hacer un pequeño contraste en este estudio, cómo el profeta Isaías, 680 años aproximadamente antes de Jesucristo, él escribió, dictado por Dios, estas profecías, ¿no? Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ya estaba escrito aquí, hace 680 años antes de Cristo. Si lo pasamos hasta ahora, serían 2780 años que el profeta Isaías escribió este pasaje. Ahora, nosotros nos vamos ya al Nuevo Testamento, 66, 67 años después de Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual, a Timoteo, y en segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Mírense, establezcan el contraste que hay entre lo que escribe el profeta Isaías antes de Cristo y lo que escribe ya el apóstol Pablo a su hijo espiritual, a su amado Timoteo. Interesante, ¿por qué? Porque esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Él está preso. En ese tiempo estaba el emperador Nerón, ya le había sentenciado a muerte. El tema era de unos días, tal vez unas semanas más en que iban a sacrificarlo, y al final así fue. Él escribe esta última carta. Cuando una persona, un familiar va a morir y todos están atentos a escuchar, digamos, el mensaje póstumo, lo último que quisiera decir esa persona a sus seres queridos, a sus hijos, qué sé yo. Están atentos a escuchar la última sílaba que puede decir el familiar, el padre, el abuelo, qué sé yo. Esto más o menos tiene ese contexto. Esta es una carta que revela un profundo amor por su hijo Timoteo, que revela una intimidad, un acercamiento con Timoteo. El apóstol Pablo amaba tanto a Timoteo, lo quería mucho. Entonces, él le escribe que es la última carta y después lo matan al apóstol Pablo. Nerón termina matando al apóstol Pablo. Y él escribe esto. Miren lo que dice en 2 Timoteo, la segunda carta que le escribe a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, hijo mío, querido Timoteo. Le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en tiempos peligrosos, hermanos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué tremendo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice: debes saber esto también, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora vamos a contextualizar esto, mis queridos estudiantes bíblicos. Los postreros días, ¿desde dónde viene? Desde siempre se habla que ya estamos en el final de los tiempos y tal. ¿De dónde comienza? ¿Por qué no se acabó ya y tal? Amados hermanos, el Señor Jesús vino a partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La parte de los últimos tiempos comienza 50 días después de que el Señor Jesús es ascendido al cielo. Ustedes saben bien
que el Señor Jesús fue crucificado y al tercer día resucitó. Luego de resucitar, Él estuvo por 40 días en este mundo todavía, haciendo algunas obras, apareciéndose por ahí a algunos discípulos y tal. Y cuando llegue el día de Pentecostés, la fiesta judía de los 50 días después de la Pascua, entonces el Señor mandó que se reunieran todos, que no se vayan de Jerusalén, que se queden ahí todavía hasta que puedan recibir la unción del Espíritu Santo que Él había prometido. Cuando yo me vaya, enviaré un consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que dijo el Señor Jesús. Por eso les ordenó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, que esperaran ahí. Ok, todos estaban reunidos, unánimes, dice la Biblia en Hechos 1:8, y vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Entonces esa noche fue la fiesta de Pentecostés. Y de esa noche para adelante comienza el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya vino, completó todo el kit de salvación. Él estaría de ahí para adelante con todos nosotros hasta el fin del mundo. El precioso, el glorioso, el maravilloso, el bendito, el poderoso Espíritu Santo, que no es una fuerza, que no es una energía, que no es una motivación, no. El Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Porque tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre fue el creador. Vino la destrucción al mundo, envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Y cuando su Hijo es ascendido al cielo, entonces envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros en el final de los tiempos hasta que el Señor Jesús vuelva. ¿Estamos hasta ahí? Espero que me hayan entendido. Entonces el final de los tiempos comienza de 50 días después de que el Señor Jesús es ascendido a los cielos, de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene y se posa sobre todas esas 300 personas que estaban ahí y son ungidos, son empoderados para llevar el evangelio al mundo, y fruto de eso somos nosotros también que hemos recibido esa verdad a través de esa unción. Entonces ahí comienza el fin de los tiempos. De ahí para adelante ya pasaron 2000 años. Puede ser que esta noche venga el Señor Jesús, puede ser que mañana, tal vez en febrero o en marzo, no lo sabemos, nadie lo sabe. Y cualquiera que le dé una fecha está en un error y está enseñando una falsa doctrina, porque nadie lo sabe la fecha ni la hora, ni aún los ángeles del cielo conocen la fecha en la que el Señor Jesús vendrá. Pero todo apunta a que esto puede suceder en cualquier momento. Por tanto, el desafío, el reto de todo creyente, de todo cristiano, es que estemos listos, que estemos preparados, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. En algún momento la trompeta sonará y el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Aleluya. El creyente fiel y verdadero no estará en la persecución de los cristianos. No será parte del imperio del anticristo, porque él recogerá primero a su iglesia, a sus escogidos, antes de que venga el imperio del anticristo. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a estudiar con calma para que pueda ser entendido. Entonces, cuando vemos, hermanos, de acuerdo a estas escrituras que hemos leído, vemos un mundo en el que vivimos y las cosas que están ocurriendo, dos preguntas caen así por sí solas. ¿Hacia dónde vamos y cuál será el futuro de la humanidad? Estamos llegando, o ya hemos llegado a un punto de deterioro moral, económico, insostenible en el mundo. Los problemas económicos son graves para todas las naciones. Tal parece que ya no hay vuelta atrás. La profecía de Isaías se cumple cuando dice, ay, de los que a lo malo le llaman bueno. Desafortunadamente ya estamos en esos tiempos y nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar, hermano. Usted, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, usted solo tiene que mirar a su alrededor. Es más, ni salir de casa, solamente prender la televisión y ver lo que está sucediendo a este mundo, y cómo yo creía hace poco que habíamos llegado al fondo del basurero, y no, todavía seguimos cayendo más. Sigue la maldad a niveles
que realmente son tan alarmantes y nos damos cuenta que la policía no puede controlar, que los militares no pueden hacer, que los gobiernos del mundo no pueden hacer nada. En fin, estamos sumergidos en tiempos muy complicados, como lo dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Quiero que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Ahora, mis hermanos, ¿por qué nosotros decimos que el mundo está al revés? Nosotros decimos que el mundo está al revés porque se han alterado todos los valores tradicionales y lo peor es que desde una perspectiva jurídica, los gobiernos de este mundo están imponiendo como una norma de conducta de tal forma que estamos atentando contra los más elementales leyes de la naturaleza y de la lógica. Todos los principios, los valores con los que nosotros hemos sido formados, con los que nuestros padres nos han inculcado, todo se ha deteriorado. La inmoral es la que predomina ahora y los gobiernos están legalizando lo malo. Anoche terminamos nuestra reunión diciendo un segmento de lo que dijo Martin Luther King, este líder afroamericano en Estados Unidos. Él dijo, ¿no?, que una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo, prohíben lo bueno, y la iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Este es para reflexionar. ¿Qué es la iglesia, hermano? La iglesia es usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Como decíamos ayer, el mundo, la creación, está expectante, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que nosotros podamos hablar, que nosotros podamos poner el dedo en la llaga. Que así como Isaías lo dijo, así como Pablo lo dijo, que vendrían tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismo, profanos, que se ha distorsionado, ¿no?, los apetitos morbosos, perversos, aberrantes, tanto del hombre como de la mujer, llevándolo a situaciones animalescas, brutales, bestiales. Sin embargo, esa es parte de nuestra realidad. Ahora, nuestra generación vive una crisis de valores. La más grave es que en nuestro tiempo hay una deshumanización. Se ha deshumanizado todos los servicios, todos los principios. Ahora, es tan normal, por ejemplo, acá en Lima, donde vivimos, cuando yo llegué a Lima el año 80, jamás se escuchaba de sicariato. Esa palabra no existía en nuestro vocabulario, en nuestra cultura, ¿no? Después, por ahí por el 90, por el 2000, se escuchaba eso en Colombia, que ahí había el sicariato por el tema de las mafias, de la droga y tal. Pero ahora, hoy por hoy, se ha vuelto tan común en Lima que cada día hay 3, 4 asesinatos a través del sicariato. Es una cosa atroz que alguien tenga que pagar a alguien, o mejor dicho, lo peor aún, que alguien tenga que cobrar una plata para ir a matar a alguien. Increíble, ¿verdad? Sin contar el resto de atrocidades que se están cometiendo. Entonces, se ha distorsionado, se ha pervertido todo lo bueno que nosotros hemos recibido cuando éramos niños. Ahora la cosa es distinta. Ahora por un celular te pueden meter un balazo y no pasa nada. Hay un descontrol total, un desgobierno, una anarquía total en nuestro país. Desafortunadamente tengo que decirlo. Hay un ministro del Interior que no ata ni desata, una policía que es incapaz de enfrentar a la delincuencia, ¿no? Entonces, vivimos tiempos muy difíciles y tiempos muy peligrosos, pero en medio de todo esto tenemos el privilegio y el honor de que podemos hablar de Dios, que podemos predicar la palabra de Dios, que no nos han cerrado digamos, las redes sociales para poder predicar la palabra. Si bien es cierto, la pandemia cerró las iglesias, pero abrió otras posibilidades como esta,
lleno de gracias, lleno de gratitud a Dios, nosotros cada noche nos reunimos para escuchar su palabra. Ver cómo el mundo entra en una curva, en una bajada descendente y sin frenos. ¿A dónde lleva esto? Hacia la autodestrucción. No hay otra cosa. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Si nosotros no tomamos la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra regla de conducta, estamos perdidos. Y sin Dios, vamos directo al fracaso. Estamos perdidos como seres humanos, como creyentes, como cristianos. Se ha distorsionado todo, hermano. Hay gente que, filósofos, científicos de este tiempo, que han introducido la filosofía de género, legalizando la homosexualidad, el lesbianismo. Ahora es legal en muchos países. La destrucción de la familia. Ahora, si no me equivoco, presentan que están separados 3 años o algo así, y esto ya es suficiente como para poder este, cerrar un divorcio, separar a las familias y dejar a los hijos sin papá, sin una figura paterna, sin una figura materna real, ¿no? Ahora, la destrucción de la doctrina cristiana, ese es otro problema. Lo podemos ver en 1 Corintios 5:6, ¿no? Y en Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, Charles Spurgeon dijo, ¿no? Que van a venir tiempos en los que en las iglesias, en lugar de que hayan pastores alimentando espiritualmente a sus ovejas, habrán payasos entreteniendo cabras. Desafortunadamente, muchas iglesias muy grandes, con muchos congregantes, han enfatizado el tema de los eventos, de las luces, de la programación marquetera para jalar gente, para llenar gente. Pero el Señor no viene por una iglesia llena de gente. El Señor viene por gente llena de Dios. Hay una gran diferencia con eso. Tengamos cuidado con eso. Vayamos a la buena palabra, a la sana doctrina, a lo que está escrito. Ciñámonos ahí. Centrémonos, enfoquémonos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso va a guiar nuestras vidas para caminos mejores, para tiempos dentro de un proceso de destrucción y de caos, que nosotros podamos ser bendecidos, que nuestro hogar todavía pueda ser un pedacito de cielo en medio de la crisis, que nuestra casa pueda ser una casa de oración, una casa de Dios y puertas del cielo, que podamos tener una atmósfera de bendición en nuestras casas y poder ser luz en este mundo y llevar su precioso evangelio a nuestras familias, a la gente que necesita ser salva. Hay mucha gente que está esperando por usted. Y sabe, la vida nos da innumerables oportunidades de que usted pueda convertirse en el buen samaritano de alguien. Sí, usted, exactamente usted. Tiene las brillantes oportunidades en esta vida que le da de poder ser el benefactor de alguien, de poder ser ese alguien, ese ángel que llegue enviado por Dios para bendecirlo, para hablarle de Dios, para llevar salvación a su casa. Así que no diga yo no puedo, lo que pasa es que yo no estoy preparado. Él va a usarlo a usted aún con sus errores, aún con sus fallas, lo va a usar a usted para llevar su evangelio de poder. Si no, imagínense, todos nuestros patriarcas, todos cometieron errores. Abraham mintió sobre su esposa Sara, ¿no? David fornicó con Betsabé, ¿no? Y podríamos ir mencionando muchos errores de muchos, pero sin embargo Dios los usó. Salomón, el sabio, el más sabio de toda la tierra, cometió sus errores, teniendo tantas mujeres. Y podríamos ver así muchas cosas. Así que no digan, yo no califico, yo no doy la talla. No, amado hermano, amada hermana, usted está siendo capacitado para llevar el Evangelio al mundo. Así como Pablo en su última carta de 2 de Timoteo le hace llegar la antorcha del liderazgo a su hijo Timoteo para que él continúe el legado. Le da todas las pautas. Del mismo modo, me alcanzaron a mí esa antorcha y yo lo que estoy haciendo es trasladar esa antorcha profética, esa antorcha de bendición hacia usted para que usted continúe con ese legado. Por favor,
No le fallemos a Dios. Por favor, enfoquémonos en eso en este año, de llevar el Evangelio a la gente y llevar a la gente hacia la presencia de Dios. Amados hermanos, como siempre, un tremendo honor, una gran bendición poder compartir la preciosa, la poderosa palabra de Dios con todos ustedes noche a noche. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Mañana, Dios mediante, estaremos reunidos, si el Señor lo permite, compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Muy buenas noches. Dios mediante, mañana nos encontraremos aquí. Buenas noches, bendiciones. Recording stopped.